Bienvenidos amigos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable. Recuerda que también los programas de la Noticia TV lo puede ver en las redes sociales del diario La Noticia. Ahora tenemos el gusto de tener en estudios al doctor Ricardo Pinedo. Él es precandidato a diputado por el APRA. Señor Pinedo, ¿cómo está? Buen ¿Cómo día. están? Buenos días, gracias por la invitación y a las órdenes. Primero, ¿cómo ve cómo avisora este panorama electoral con tantos partidos inscritos y las expectativas que tienen ustedes del APRA? Bueno, hay todo un trabajo bastante arduo que hacer por delante porque lo que entendíamos como política se ha devaluado, se ven como unidades de negocios, hemos podido ver que los puestos en la lista tienen un precio, no hay comunión de ideología, no hay comunión de historia, de antecedentes, y nos toca a los partidos tradicionales, en el caso del APRA Centenario, de reivindicar la política. Eh, Fruto de esta distorsión es la gran cantidad de partidos, vientres de alquiler, asociaciones pasajeras, pero nada, ninguna comunión de ideologías ni de propósitos, cosa muy diferente en el APRA. Yo creo que la población, después de muchos años, nosotros no hemos participado hace 6 años del Parlamento, porque Salas Arenas no se le dio la gana de aceptarnos en nuestra inscripción. Y yo creo que el país ha podido comprobar este lema que le pedían, este razonamiento, vivan las caras nuevas, ¿no? Pero todas las caras nuevas, usted podrá compartir que han acabado en prisión o abandonando el trabajo político. Entonces yo creo que el Perú ha obtenido una lección y que es mejor tener partidos. ¿Sabe por qué? Porque en el caso de nosotros tenemos en nuestro martirologio sangre, historia, vidas perdidas, y eso por lo menos para nosotros es una responsabilidad. Nosotros queremos llegar al Congreso para transformarlo radicalmente. Se ha vuelto esto una isla de bollerías. Sé que hay algunos congresistas que valen mucho, pero son contados con los dedos de la mano. Y yo creo que hay que reivindicar la política en primer lugar. Esa es la expectativa, ¿no? Ahora, usted mencionaba que el APRA no ha participado en este congreso. ¿Es una ventaja? ¿Parte con una ventaja el APRA por no haber formado parte de este parlamento que tiene, creo, 5 o 8% de aprobación de parte de la ciudadanía? Yo creo que sí es una ventaja. No hemos participado ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. En el Congreso se han dado unas asociaciones que son bien raras de explicar. ¿Cómo puede explicar alguien de que el hermano de Cerrón sea el vicepresidente cuando el hermano está prófugo, cuando el hermano fundó un partido que nos ofreció a Castillo y a toda la camarilla que solamente ha impuesto la corrupción en Palacio de Gobierno y en los ministerios, ¿no? Lo hemos podido ver todos los peruanos. Entonces decían amigos fujimoristas, no es que es por la gobernabilidad. Por la gobernabilidad tú no puedes pactar por lo ilícito. ¿No? Pero ¿qué? Es que perdemos la mesa. En realidad, amigos televidentes, amigos periodistas, ¿sabe qué pierde? Pierde la limusina, pierde la sirena y 2 motos que lo acompañan. ¿Y después qué pierde? Pierde el control del fondo editorial, que sabe qué significa 15 puestos de otros 15.000 soles para los amigos. ¿Qué se pierde? ¿Acaso por ser miembro de la mesa directiva va a evitar que entre un proyecto de ley o no? Entonces yo creo que más era componenda, vamos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Yo sé que la Cámara, y sobre todo ahora que vamos a tener Cámara de Diputados, es el arte de la negociación, pero la negociación sana. Mira, yo te puedo apoyar en este proyecto, pero necesito el requerimiento de tu bancada, estamos impulsando esto, esta reforma, Claro. esta modificación, pero no repartija de puestos, ¿no? Que es lo que hemos visto. Y eh, digamos que el APRA es un partido tradicional, usted mencionaba que tenía la responsabilidad de un poco eh, poner o recuperar un poco la política en el país. Eh, Sin embargo, esta vez va sin su líder máximo de los últimos años, Alan García, ¿no? Él, lamentablemente terminó quitándose la vida. ¿Y qué tanta puede perjudicar esto al partido, ir sin el líder máximo de los últimos años? Pues todo un reto, es muy cierto lo que usted dice, pero el partido ya ha pasado por estas experiencias. Por ejemplo, cuando Víctor Raúl allá de la Torre era perseguido,
y estaba no habido o estaba exiliado, el partido tenía que sostenerse y vaya que se ha sostenido. Ya estamos a punto de celebrar 101 años de existencia, ¿no? Y claro, era un retorno, esperaba, se trabajaba, nosotros le llamamos en las catacumbas, porque era un delito ser aprista. Los congresos, los plenarios, venían delegados de provincia en forma secreta a reunirse a lugares secretos para recibir directivas y consignas. Se elegía comité ejecutivo, había una dirección política, en clandestinidad teníamos un órgano de expresión que era la tribuna y se hacían acciones. Y ya cuando venían primaveras democráticas venía el líder, que era ahí a la torre, y como si 6 años no hubieran pasado, llenábamos Campo de Marte, llenábamos la Plaza San Martín. Luego con Alan García también sucedió lo mismo. Es la parte, digamos, crítica de tener líderes con tanto peso político que cuando no está se siente su ausencia. Y eso es un reto más para los apristas que tenemos, que quedamos ahora. Obviamente que no hay nadie que se asemeje a la talla de ella la Torre, tampoco la de Alan García. Entonces es un reto que tenemos que asumirlo en colegiado, ¿no? El partido tiene una escuela parlamentaria, tiene una escuela de dirigencia, tiene toda una escuela hasta en el arte de hablar, porque a veces prendemos la televisión, le soy sincero, y uno lo apaga inmediatamente al ver el debate parlamentario por las cosas que se dicen y cómo se dicen. Es muy bajo, ¿no? Sí, es muy bajo. Uno recuerda con añoranza. Mire, yo le cuento una cosa muy pequeña. Yo me escapaba del colegio diciéndole a mis padres que iba a la Biblioteca Nacional a hacer algún trabajo X, me daban el pasaje, pero me iba a escolar, pero yo de ahí me iba a la Plaza del Congreso, a la Plaza Bolívar, y le pedía a los compañeros de la brigada del partido que cuidaban ahí a la torre que me den un pase, porque era con un pase. Y uno entraba a la galería, tuve el honor y la suerte de ver los debates de la Asamblea Constituyente, y la política era otro nivel, no solamente por el APRA, que lo era, Sánchez, Ramiro, Armando descansó, no fue, Andrés Townsend, y del lado de la izquierda, ¿no? Estaba nada menos que Jorge El Prado, que eran comunistas, ¿sabe? De concepción, de convicción, no eran ONGeros, eran comunistas promoscovitas, estaba Rolando Breña, estaba Díez Canseco, que equivocados estaban en la vereda del frente de nosotros, pero leales a sus ideales, ¿no? Claro. Y Cornejo Chávez, que era el líder de la democracia cristiana, solitario, pero era un excelente profesor de familia, Ramírez del Villar, Alaiza Grundi, el propio Luis Bedoya. He tenido esa suerte de ver esos datos. Y eso nos lleva a preguntar, entonces, ¿qué tenemos ahora? No políticos, digamos, porque usted señalaba, ¿no? Los partidos políticos son muy pocos, los que tienen escuelas son muy pocos, pero eh, en este poco universo que hay, los que salen, los que son electos congresistas, no son políticos. ¿Qué son? No lo son, son advenedizos que hacen inversiones. O sea, a ver, esto que llamamos partido, no quiero dar nombres, pero a ver, no tenemos organización, no tenemos tradición, no tenemos ideología, pero tenemos que presentar candidatos. Entonces, oye, viaja a Arequipa y pregunta. Entonces resulta que ya el rey de las casacas de contrabando de Bolivia quiere ser congresista y aporta tanto a la campaña. Ese es el importante, a lo que aporte. De acuerdo a lo que aporte le pondré número 1, número 2, yo soy el dueño del partido, pero no hay ninguna... Entonces, pero ese señor, el rey de las casacas, dice, oye, me da la gana de ser político, yo quiero ser político, quiero salir en televisión, que me tomen fotos. Sin tener una preparación. Absolutamente, solamente su poder económico, porque todo se reduce, ¿sabe qué? A cuánto vas a aportar en la campaña. Plata que no se conoce, plata que no se fiscaliza, plata que va a una bolsa, y él sabe que está gastando, pero eso lo ve como una unidad de negocio, esto lo voy a ganar, a recuperar. Pues esta es una inversión, ¿no? Entonces, ¿cómo viene y cómo lo gana? Porque si tiene suerte y su partido gana la presidencia o tiene una bancada poderosa, puede vender el puesto de IPD, puede vender el puesto de E-Salud y va recuperando, o producción, que es muy solicitado, produce, se controla ahí las licencias pesqueras. Y una licencia pesquera estamos hablando de millones. Sí. Entonces, se va negociando. El ejemplo es de los niños, que se ha comentado hace un momento aquí, ¿no? Ellos no son políticos. No han leído nunca a Mariatti, a La Torre o Víctor Andrés Belaunde. Ellos dicen cómo recuperó la plata invertida. Entonces, oye, miren, produce, va a haber tal licitación, tenemos que nombrar a tal persona. E-Salud se ha convertido en un botín de los gobiernos.
¿no? Y mira, un común denominador. Los últimos gobiernos te das cuenta que no tienen bancada. No. Entonces dependen y tienen un memorial de pedidos, no solamente de cargos nacionales, sino provinciales. ¿Te imaginas? Oye, dame la jefatura del Banco de la Nación en Andahuaylas y te apoyo, no te voy a vacar, no, dame salud. Y si no cumple, la silla tiembla. Te manda la censura, te manda la interpelación, te citan. Claro. Es el poder. ¿Y cuál es el ambiente que se vive ahora en el APRA, ya que se vienen las primarias, las internas? Así es. El 30 de noviembre ya estamos cerrando la campaña. Me gusta mucho, me contenta ver el partido nuevamente activo. Hasta ya podríamos hacer ahí un exceso de entusiasmo porque somos 14 candidaturas. Entusiasmo. Sí, 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 sí. Pero hemos optado entre recortar ese entusiasmo, que hay hace 14 fórmulas presidenciales que intentan ser la representante del APRA, a poner tamices para que no vayan. Hemos optado por lo primero, libertad y democracia total. Y un aprista, un voto. Somos el único partido Claro. que estamos haciendo eso y que va a poner en orden la nueva jerarquía política dentro del APRA. Han pasado muchos años y yo tengo mucho respeto por los compañeros que han estado en gestión de gobierno anterior y todo, pero esto, mira, el 2011 hemos dejado el gobierno, ¿no? Ya son 14 años y obviamente en esos 14 años se ha evolucionado el partido. Me alegra ir a las bases y ver nuevas caras, mucha presencia femenina, mucha presencia juvenil, estudiantes que quieren o recién egresados que quieren participar de política, entienden la historia nuestra, que es una historia muy peculiar, y eso reactiva mucho. Así que vamos a ver el 30, son unas elecciones supervisadas por la OMPE y veremos el resultado del veredicto del pueblo aprista. ¿Usted está yendo con qué número, disculpe? Yo estoy yendo con el número 58, soy precandidato a diputados por Lima, ¿no? Yo entiendo que el trabajo parlamentario es un escalafón y he decidido empezar con diputados, que es un primer peldaño para entender. Me emociona saber que podría representar a mi partido, a su historia, y también me asumo la responsabilidad que eso implica, porque lo fácil es llegar. El problema es mantenerse y tener una línea ética, que no eres agencia de empleos, que no vas a canjear tus favores poniéndome a uno, a otro. Hemos visto de todo en este Congreso, yo creo que peores cosas, distribución de parientes para que no nos chape la ley de nepotismo, y una vez ya teniendo mi equipo, los mando al mercado a comprar el jugo, a que me preparen el almuerzo. Hemos visto de todo, entonces... Y claro, tienen 3% de aprobación y 97%. Entonces, el trabajo nuestro es ir a cambiar radicalmente eso. Hay que recordar a los televidentes y los seguidores que el señor Ricardo Pinedo fue secretario presidencial de Alan García, ¿no? Ha trabajado bastante de la mano con 25 Alan, ¿no? años. 25 años no es poco. ¿Qué, digamos, qué pudo absorber de Alan García durante estos 25 años de trabajo cercano a él? Constancia, firmeza en los ideales, y que tenerlo claro, que política no todo es bonito, no todo es cámaras, no todo es homenajes ni ceremonias. La política tiene espacios grises de ingratitud, de incomprensión, pero para eso se está. No solamente se está para el aplauso. He tenido la suerte, si me permites. Yo conocí a Alan García en el 95 cuando estaba asilado en Francia. Era un mal momento. Me acuerdo haber conversado en una pequeña posada, y yo le decía: presidente, yo creo que a usted nunca lo van a dejar regresar al Perú. Mientras siga Fujimori y Montesinos, no lo van a dejar regresar. Y ya tenía 9 años cuando yo lo he conocido. La historia fue cambiando. Vino el 2001. Me llamó a seguirlo apoyando en la campaña, que fue una campaña hermosa, era el 2001. Tuvimos 2 meses y medio de hacer. Empezamos con 4% de aprobación, intención de voto, y acabamos con 40% en 2 meses y medio. Y bueno, y seguimos trabajando en política. En 2001 al 2006 preparamos jóvenes, hicimos una escuela de formación juvenil, siempre viajábamos a provincias. La actividad política es como otro oficio, trabajo. No es que uno se despierta cada 5 años para decir: oye, a ver, voy a intentar a pescar, ¿no? No, es un trabajo constante que al final y al cabo la población premia o sentencia. El 2006 llegó rápidamente, ganamos, seguimos colaborando con él,
Y claro, fueron 5 años, pero no todo el poder tienes que saberlo manejar porque te puede embriagar. ¿Ah? Te puede embriagar y pasa muy rápido. Y no es bueno uno acomodarse a gollerías, a tonteras, de tener 5 personas al lado de uno. El presidente nunca tuvo un asesor. Él decía, mis asesores son los ministros. Yo no necesito asesor. Y podría haber llenado 8 asesores de Palacio con 20.000, 30.000 soles, pero él decía, no, si tengo una duda sobre el sector de energía, llamo al ministro, Claro. no necesito de asesores. ¿No? Ahora hay un gabinete en la sombra en Palacio de Gobierno, claro, que pecha al ministro, porque dice, oye, yo estoy trabajando con la presidenta, y la presidenta me ha dicho que no va lo que tú dices. Entonces generas un conflicto innecesario Claro. y llenas de burocracia el Palacio, ¿no? Hace unos días usted en sus redes sociales se pronunciaba sobre una presión que ejerció el gobierno de Vizcarra hacia el gobierno de Uruguay para que no le dé el asilo político que solicitaba el expresidente García en medio de esta, digamos, de este cerco, denominado cerco que se le hizo de parte del Ministerio Público y que finalmente terminó como terminó. Cuéntenos un poco de eso, qué conocimiento tenía de esta conversación, de este diálogo que tuvo este gobierno de Vizcarra con Uruguay. Mire, el contexto brevemente, yo llegaba a la embajada, a la residencia, a visitarlo al presidente, como lo hacía todos los días, y un compañero en el trámite me dijo, oye, mira, ha salido esto, era una publicación de Hildebrand, con unas fotocopias, entonces yo entré, leí, y era un documento que informaba ese semanario que el gobierno del Perú había remitido al Uruguay, no teníamos conocimiento. Me acuerdo que estaba el embajador, le pregunté, embajador, ¿este documento ustedes lo han recibido? Me dijo, no puedo intervenir, no te voy a contestar, traten de averiguarlo ustedes. Hablé con el presidente, leímos y nos caímos de espanto porque cinco cosas que se nombraban ahí como casos penales graves, ¿no? Donde había demasiados indicios contra García y nosotros no sabíamos absolutamente nada. Enviamos una carta inmediatamente, en ese tiempo era canciller Néstor Popolicio, ¿no? Para que uno nos confirme la veracidad del documento, para no patinar, ¿no? De repente era un humo de la revista, qué sé yo. Y dos, pidiéndole que si era cierto, nos dé la oportunidad de hacer una réplica y que manden también por valija nuestra respuesta, es lo elemental. No tuvimos respuesta y simplemente lo guardamos. El otro día yo viendo el proceso que gracias a Dios a veces demoran mucho, se va a hacer con este señor Vizcarra, ¿no? Yo recordé ese informe y fue, en honor a la verdad, la iniciativa del doctor Luis González Posada de pedirle al congresista de Cambio 90, Ernesto Bustamante, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, desclasifiquen ese documento, pues tenía carácter reservado y secreto. Claro. Lo pidió, accedieron, creo que el canciller Landa, y nos entregó, y ahí ya pude ver el documento completo, ¿no? Y después, mira, 6, 7 años, y revisé un punto por punto, eran 5, que si tú me dirás si hay el tiempo para desbaratar cada uno, que han terminado en la nada. La calumnia más grande era que en ese documento se afirmaba que el Congreso, la megacomisión, dirigido por Sergio Tejada, sicario de Nadine Heredia, había encontrado desbalance patrimonial. Y todos nos podemos acordar del video. Yo estaba viendo con el presidente de la televisión porque iban a transmitir el informe, y él me decía, seguro me van a encontrar desbalance, enriquecimiento ilícito, y cuando Tejada dice, hemos revisado todos sus ingresos y egresos y no encontramos desbalance porque está sustentado cada gasto que ha hecho, nos quedamos sorprendidos uno del otro. 3 años y medio para esto. Para nada. Para nada, ¿no? Y además ya había habido un caso de investigación de lavado de activos por el fiscal Peláez, que fue archivado. Ya no te gusta el fiscal Peláez, por Pablo Sánchez, que también fue archivado. Y esta era una tercera prueba de que no había desbalance, no había enriquecimiento ilícito. ¿Y qué otros puntos se explicaba o daba a conocer el gobierno de Vizcarra a Uruguay? Allá decía que había graves indicios de ilícitos por haber otorgado la licitación de DP World, el hermoso puerto que tenemos operado por DP World. Es la segunda empresa naviera en el mundo que tiene control de puertos, ¿no? Y esa licitación se hizo pues totalmente transparente, pero el argumento que utilizaron era risible. Decían, si bien es cierto en la investigación no encontramos que Alan García se haya beneficiado económicamente,
pero vamos a aplicar la teoría del hombre de atrás. ¿Qué quiere decir el hombre de atrás? Él era presidente, por tanto ha podido influenciar en Proinversión para beneficiar a DP World. Si aplicamos esa lógica, Alan García, por ser el hombre de atrás, sería el culpable de huaicos, de que la selección peruana perdió el partido, te vale para todo, ¿no? Y eso se archivó. Y igualmente hubo otro caso que también fue muy folclórico, que era el proyecto del Alto Piura, ¿no? Entonces acusaban a Alan García, no tenían indicios, pero se suponía porque él tenía mucho poder, etcétera. ¿Y sabes por qué lo rechazan? Cuando lo presenta el procurador Enco, que trabajaba con Susana Villarán. Amado Enco. Sí. Así es, que trabajaba con Susana Villarán. Y eso no sabíamos nosotros, no habíamos recibido ninguna notificación. Nos enteramos ahí en la embajada que le habían abierto un proceso, una investigación fiscal por el Alto Piura. Y después que falleció el presidente, el fiscal superior lo archiva. ¿Sabes por qué? Porque ya había habido una denuncia sobre eso. Uno. Dos, porque el argumento, el ministerio, Alan García había influenciado para que el ministerio cambie la fecha, estaba en las bases que el ministerio tenía derecho a cambiar la fecha. Y se archivó. Y acá en el Perú, ¿sabes qué hemos normalizado? Embarrarte de cualquier cosa. Y si me caes muy antipático, lavado de activos. Sí. Tengo 3 años, renovable con 3 años más, 6 años, y tengo la facultad además de declarar algo complejo, 3 años más. Dime, ¿en qué parte del mundo alguien puede estar investigado 9 años para que te digan? Tengo el ejemplo de la señora Pilar, investigada 8 años, y lo van renovando, 8 años. El juicio en Nuremberg duró menos, pero acá 8 años, y después le dijeron, disculpe, no hemos encontrado nada. O el caso Cócteles, 10 años. Se termina cayendo. Presos, y le dicen, no, el delito que le habíamos acusado no existía en la época, disculpe, siga nomás. Esa es una sentencia. Claro. ¿Quién te devuelve eso? Señor Pinedo, para terminar, ¿cuál era o por qué el gobierno de Vizcarra estaba tan preocupado para que finalmente no se le dé este asilo a Alan García? Yo creo, pasados los años, este refrán que decían siempre las abuelitas, ¿no? El ladrón siempre dice, ahí va ladrón, para que se vayan por otro lado y no lo vean a él. La próxima semana lo condenan. Y lo condenan por un tema, que es las coimas en Moquegua cuando él era. Falta, y eso será trabajo del nuevo Parlamento, y a eso me comprometo también, falta investigar el COVID. Porque este señor, por un figuretismo y por negocios con la vacuna y la prueba rápida, desplazó a su ministra de Salud. Ahí está en la declaración de la ministra de Salud. Yo como científica le advertí que no era lo mejor la prueba rápida. Y él me echó a un lado, siendo la ministra, por salir él, ¿te acuerdas? Todos los mediodías en la televisión, claro, porque era el papá que nos cuidaba. Sí. Eso falta investigar. Fuimos el país con más muertos. Todos tenemos familiares y amigos que murieron en eso. Eso falta investigar. Pero yo creo que, claro, él tenía que poner los reflectores hacia otro lado, porque él tenía lo de Moquegua, tenía lo del COVID, y jugando en pared, como lo hemos sabido gracias a la declaración de Jaime Villanueva, con Gustavo Gorriti, que se había posesionado. El partido de Gustavo Gorriti, ¿sabes cómo se llama? Fiscalía de la Nación. Por eso es que juegan la vida ellos, porque como te vuelvo a repetir, es muy fácil embarrarte por 9 años. Ya no eres el periodista, sino eres el investigado. Y se te van a cerrar todas las puertas y te voy a dar duro mañana, tarde y noche con mis titulares. Claro, eso fue. Te ponen este rótulo. Bueno, vamos a primero estar atentos a cómo se desarrollan las elecciones internas en el APRA y también el desenvolvimiento del partido durante esta campaña que todo apunta a que sea bastante sui generis. Señor Pinedo, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Gracias a ustedes siempre, a la orden. Bien, estuvo con nosotros el precandidato a diputado por el APRA, Ricardo Pinedo, quien nos daba a conocer un poco cómo espera que se dé estas elecciones y el reto, el gran reto que tiene el APRA para estos comicios. De esta manera llegamos al final de la noticia electoral y venimos con Eurogol.